Bueno, amigos de Expreso, hoy día estamos con la ex procuradora y ex congresista Jenny Vilcatoma. Bienvenida a Expreso, Gracias, Jenny. María Teresa. Encantada, como siempre. Gracias a ti. Ahora queremos hacerte una entrevista netamente política. Tú que has Mm. estado en el Congreso, conoces cómo es toda la hermenéutica, y sobre todo, ¿no? Cómo se tejen todas las historias políticas dentro del Congreso, ¿no? Gracias. Las tareas. Quería preguntarte más que nada, ¿cómo ves ahora el Congreso que tiene 13 bancadas? Y que muchas de esas bancadas, casi 7 de ellas creo que han provenido de Perú Libre. Así es. Veo la situación en el Congreso peor que nunca. Uh -huh. Me preocupa mucho porque cada vez se está anulando la labor de fiscalización, que es la labor fundamental, además de legislar y de hacer control político y representación. Siento que ya no existe fiscalización desde el Congreso de la República, que no solamente debe darse hacia el gobierno central, sino cada congresista debe hacer ese trabajo de fiscalización a nivel de sus regiones. Entonces, de manera conjunta, por lo menos se puede visibilizar todos los problemas que aquejan a las regiones y desde la Comisión de Fiscalización investigar y dar resultados, por un lado, para darle a conocer a todo el país lo que está pasando y por el otro lado, para derivar esas copias al Ministerio Público y puedan empezarse las investigaciones propiamente dichas. Pero eso veo que en este Congreso de la República, desde el año 2021, no veo que existan congresistas que estén dedicados a hacer ese trabajo y lamentablemente las comisiones de fiscalización tampoco han ofrecido resultados que signifiquen una posición de verdadera lucha contra la corrupción. Y bueno, lo que sí vemos es que ahora tenemos 13 bancadas, tenemos un Congreso bastante fragmentado para las próximas decisiones. Sin embargo, ya se ha evidenciado que entre estas 13 bancadas hay un nivel de coordinación y hay un nivel ya de acuerdos para determinados temas. Entonces, yo creo que para lo que va a significar las decisiones de sus intereses propios, no van a tener ningún problema. Pero para aquello que va a significar la lucha contra la corrupción y los intereses del país, es ahí donde vamos a ver nuevamente que estas bancadas, al estar divididas o al fragmentar el Congreso, no van a permitir que se tomen decisiones importantes para el país. Me preocupa muchísimo. Y bueno, si nosotros observamos lo que significa la creación de estas nuevas bancadas y cómo muchas bancadas han aumentado en el número de integrantes, vemos que es Perú Libre el que más ha perdido integrantes, pues ingresó con 37 congresistas y ahora solamente le restan 11. Eso significa y representa un rotundo fracaso por parte de Perú Libre como partido político y especialmente de Vladimir Cerrón, quien lamentablemente por estar sometido a una serie de procesos no le ha permitido al país a través de su bancada obtener resultados que tengan una consecuencia directa en la vida de los peruanos, ni siquiera en el ámbito de la fiscalización. Creo que con esto se ha prácticamente concretado ya el fracaso de Perú Libre, que no solamente había iniciado a nivel del gobierno, porque recordemos todo, y eso es muy bueno tenerlo presente, el partido de gobierno hoy en el Perú, hasta el 2026, es un partido de izquierda, un partido comunista, que es Perú Libre, que coordina, comparte los ideales del chavismo, que encubre el accionar criminal de Maduro con la dictadura que ejerce en Venezuela. Ese partido es el partido de gobierno en este momento. Por eso es que ellos no pueden decir cuando se les pregunta de frente que, por ejemplo, Maduro es un dictador, ¿no? Porque tienen esa misma línea. Tienen esa misma línea, tienen ese mismo pensamiento de llegar al poder y perpetuarse en el poder. Han ido de observadores de Maduro. Así es, y además hay congresistas que considero deben ser investigados y desaforados, porque el Congreso de la República es la cuna de la democracia. Entonces no hay democracia para izquierda y democracia para derecha. Es decir, si la democracia es para izquierda, debe ser sanguinaria, debe ser asesina, debe robarle la voluntad popular, debe de anular totalmente su libertad de expresión, como el día de ayer ha hecho Maduro al prohibir que la red social X, ¿no?, pueda ser utilizada por los venezolanos, entre otras redes sociales. A eso no le puedes llamar democracia, pero estos congresistas como Guillermo Bermejo, como Kelly Portalatino y otros que han acudido al país de Venezuela y retornan diciendo que sí hay democracia, entonces lo que están haciendo ellos es faltar a ese deber básico que tienen de respetar la democracia.
Lo reiteramos, no hay democracia de izquierda que sea aceptada con vulneración de derechos fundamentales. La democracia es un valor único y para todos, sea de cualquier partido, de cualquier tendencia ideológica, todos están obligados, todos desde sus bases, desde su ideología, sentarla sobre los principios democráticos, respetando la vida, la libertad, en este caso la libertad de expresar su voluntad a través de los votos, la libertad de expresarse a través de las redes sociales o de cualquier medio, de transitar libremente. Entonces, considero que estas son causales con las cuales estos congresistas deben ser investigados y deben ser desaforados. Porque pueden haber ido, por supuesto, pueden haber visto desde su conveniencia ideológica o pueden haber pactado previamente cuál era la razón de ir para que luego ellos salgan y sean parte de este plan de fraude electoral, siendo una de esas casi únicas voces que indiquen que no hubo fraude electoral, cuando el mundo entero y los especialistas y las empresas, y tanto particulares como veedores de otros países, ya han certificado, ni siquiera solamente se han pronunciado, perdón, sino ya han certificado que ha habido un fraude electoral. Pero vienen estos congresistas a querer engañar al pueblo peruano de que sí se respetó, que hubo elecciones, que sí se respetó la voluntad popular y que hay democracia en Venezuela. Entonces, hay que entenderlo. Ellos no pueden mantener esa posición ni encubrir esos crímenes de lesa humanidad que se están viviendo hoy en Venezuela solamente por el único, digamos, por el único motivo de ser congresistas de izquierda. Eso no se les puede permitir, y mucho menos cuando están ejerciendo el cargo de congresista. Ahora, tú me decías que justamente el hecho de que se hayan diseminado por aquí y por allá los parlamentarios de Perú Libre era un fracaso para el propio Vladimir Cerrón, así es. Mira, su fracaso empezó en el gobierno, ¿no? Y ello parte también por un arduo trabajo de ciertas personas y de ciertos medios de comunicación como Expreso, en una entrevista que tú sacaste entre julio y diciembre del año 2021, donde se evidencian hechos graves que comprometerían a Cerrón en relación al terrorismo y en relación a actos de corrupción en el gobierno regional. Entonces, ese cúmulo de denuncias que él venía arrastrando, tanto desde el gobierno regional de Junín y estos últimos propiamente ya de filiación o vinculación al terrorismo, de obstrucción a una investigación al terrorismo, todas estas investigaciones, pese a todo el poder que ejercía, porque incluso pusieron como ministro del Interior al señor Barranzuela, cuando era abogado del señor Bermejo, hasta ese nivel han llegado, ¿no? Eso lo debilitó muchísimo. Eso le hizo perder la fuerza que él necesitaba de julio a diciembre para asentarse con su partido Perú Libre, que si bien es cierto, él había sido excluido de la plancha presidencial, pero como dueño del partido ejercía el poder directamente. Entonces, al perder ese poder hasta diciembre, a partir de enero del año 2022 ya Pedro Castillo fue capturado por otro tipo de cúpulas, por otro tipo de intereses, y también fue perdiendo ese control sobre Pedro Castillo. Con la caída de Pedro Castillo y la entrada de Dina Boluarte, que ya de manera clara y determinante ha decidido no cumplir con ninguno de los planteamientos de Perú Libre en campaña del año 2021, vemos que ya Vladimir Cerrón, si bien es cierto, conserva una cuota de poder en puestos de trabajo y en una serie de decisiones, pero no es lo que él ha vislumbrado. Lo que él ha vislumbrado con Perú Libre al gobierno es perpetuarse en el poder, poder copar todas las instituciones, porque vimos una gran debilitación de todas las instituciones en ese corto tiempo. Luego ya se ha ido mejorando, pero si él continuaba en ascendencia para captar el poder, lo que tendríamos ahorita es un Perú Libre que querría perpetuarse en el poder, y nos estaríamos encaminando en esta vida de dictadura que vive Venezuela, lo cual, gracias a ciertas personas que han tenido la valentía de denunciar, de evidenciar con medios de prueba contundentes sus cuestionamientos, vemos a un Vladimir Cerrón más preocupado hoy en salir liberado de estos procesos judiciales. Entonces, ese poder en el gobierno lo perdió, y eso significa un fracaso rotundo para él. Le quedaba una bancada poderosa de 37 congresistas, pero estos congresistas, al advertir que ha habido un pacto, por ejemplo, con Fuerza Popular, que es un partido antagónico, el cual de manera reiterada ellos se pronunciaron que no estaban de acuerdo, o en tanto durante la campaña misma, como atacaban a Keiko Fujimori, se enfrentaban de manera muy fuerte. Entonces, ese pacto ha hecho que los congresistas empiecen a salir y darse cuenta que Perú Libre bancada en el Congreso solamente estaba siendo utilizada para los intereses y fines de Vladimir Cerrón. Entonces, podrían haber seguramente
dado su apoyo para ciertos momentos, pero cuando ya se hace sistemático, ya las personas entienden que tú estás prácticamente como una ficha más para que se opere a favor de alguien. Entonces, muchos de esos congresistas se han retirado de la bancada. Y otros que propiamente están viendo pues, que las decisiones que se toman tampoco son por los intereses del Perú, quieren saber si van a tener un futuro político y han entendido de que si continúan en Perú Libre no van a tener ningún futuro político. Y eso poco a poco ha ido haciendo que cada uno de los congresistas haga un análisis de sus propios intereses y finalmente salga de la bancada de Perú Libre. Hoy Perú Libre tiene 11 integrantes, un mínimo escandaloso, vergonzoso para quien entró con 37 integrantes, ¿no? Que eso es importante también porque vemos nuevamente que Vladimir Cerrón no ha tenido la capacidad de poder mantener a esos congresistas. Una de las últimas salidas es muy escandalosa, la congresista Margot Palacios, que era una de las principales voces desde el principio. Y era vocera. Cuando salió era su vocera, ser vocero es una figura principal en una bancada, que se llega a tener porque tienes la confianza directa del líder, ¿no? Ha salido de manera escandalosa haciendo ver que ella había renunciado y que no la dejaban salir, y lo hizo público, y luego finalmente la han expulsado, me parece, para perjudicarla, pero ella ha dado a conocer lo que es la radiografía de Perú Libre a la interna, ¿no? Que no hay democracia, que no hay una vida partidaria a la interna, no hay una visión país, porque ahora estos congresistas se van a enfrentar a la población, porque esa mayoría que según ellos los lleva al Congreso, que yo cuestiono, que ha habido fraude hasta el día de hoy, ¿no? Ellos le van a reclamar, porque lo que ofrecieron fueron cambios radicales, María Teresa, de los cuales ninguno se ha cumplido para la suerte del Perú. Pero los ciudadanos que sí creían en esas promesas, en el plan de gobierno, ¿no? En el plan de gobierno de Perú Libre, están observando cómo el partido Perú Libre lo único que ha hecho es beneficiarse para lograr impunidad, para lograr una inmunidad procesal que no le corresponde. Tanto es así que hoy tenemos a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, próximo a cumplir un año como ningún otro delincuente, ¿no? Que no pueda ser capturado, y lo que evidencia que prácticamente Dina Boluarte, en medio de todos los tratos que puede tener con él, ¿no? Favorece que esta fuga se haya prolongado de esta manera. Entonces, en suma, en conjunto, vemos que Perú Libre como partido ha fracasado, y lo más importante, ha perdido poder, ha perdido fuerza, ha perdido organización. Y eso debe de ser aprovechado por las fuerzas democráticas para cerrarle el camino a Perú Libre en unas próximas elecciones. Perú Libre, con la ideología que tiene, con las propuestas que hizo, que no le convenían al Perú, pero que finalmente no cumplió, que generan una desconfianza en los ciudadanos que sí votaron por él. Y hoy, que ya conocemos claramente cuál es la posición de Vladimir Cerrón respecto a la dictadura que está ejerciendo Maduro, deben ser las razones suficientes para que todos los ciudadanos, los políticos, las autoridades, en conjunto, le cerremos el paso a Perú Libre. Y a todo partido que no sea capaz, o líder o autoridad que no sea capaz de reconocer la dictadura que existe en Venezuela, que se ha dado un fraude electoral y que hoy se están cometiendo vulneraciones a los derechos fundamentales que atentan contra la vida de los venezolanos, su libertad de expresión, su libertad de tránsito, y lo más importante, la voluntad de la libertad de poder expresar sus votos en las urnas, como ya ha ocurrido. Y eso debe ser para nosotros un ejemplo claro a seguir en cómo debemos proyectarnos de ahora a las elecciones del 2026 y no volver a vivir el fraude electoral que hemos vivido en su momento. Porque lo que ha habido en el Perú es un fraude electoral, pero también ha existido la incapacidad de todos los candidatos de organizarse mínimamente, como sí lo hizo María Corina Machado, para defender los votos en las mesas. Así es. Bueno, volviendo al Congreso, como te comentaba al inicio, hay divisiones, ¿no? O sea, se han ido no solo los izquierdistas, sino también otro tipo de parlamentarios de diferente ideología. Pero otro caso también es el de, por ejemplo, en Alianza para el Progreso, ahora vocero alterno es Martí Corena, que viene de Perú Libre. O sea, Martí Corena también era un congresista de Perú Libre. Y eso primero quería preguntarte, en el caso, ¿cómo ves tú la bancada de Alianza Popular y también qué ha jalado a estas personas, ¿no? Bueno, Alianza para el Progreso es el partido que más daño le ha hecho al país, no solo como partido a través de su líder, César Acuña, que ha sido quien ha
blindado a Pedro Castillo, blindado a Dina Boluarte en momentos muy graves y escandalosos por hechos de corrupción. Y asimismo vemos cómo ya se ha ido evidenciando en los últimos meses que detrás de esto hay un pacto, ¿no?, de cogobierno donde Alianza para el Progreso está copando también el aparato estatal con puestos a cargo de sus integrantes. Y adicionalmente otros escándalos más que se están conociendo. Pero por parte de este partido de Alianza para el Progreso, lo que hemos visto son mercaderes. Mercaderes de la voluntad, mercaderes de los intereses del Estado peruano, que cuando se ha tenido que tomar decisiones a favor del país no se hace, pero sí se hace a favor de quien te puede ofrecer puestos de trabajo, como los presidentes entre Pedro Castillo del mismo y Dina líder. Boluarte. Sí, de César Acuña. Sí, para mí es un mercader, un mercader de la voluntad popular, finalmente porque las personas votan por un ideal, pero finalmente esos votos que se representan en escaños en el Congreso de la República no están siendo utilizados para favorecer a la sociedad en sus intereses y en sus necesidades, que son innumerables, pero que no se han concretado en esta etapa congresal, y mucho menos al abandonarse la labor de fiscalización. Las ciudades están abandonadas. No hay quien haga esa labor de investigación parlamentaria que pueda llevar a una comisión de fiscalización y se puedan revelar actos de corrupción que permitan frenar esos actos para que las ciudades puedan contar con sus servicios básicos que llegan a través de los presupuestos, que hoy no los tienen precisamente porque las autoridades se roban los presupuestos. Eso es por un lado. Pero hablando propiamente de su bancada. Y quería preguntarte también qué significado entonces tiene el hecho de que hayan llevado a Eduardo Salguana a la presidencia, porque se decía que se quería llevar primero a Lady Camones. ¿Por qué a Eduardo Salguana? Es un pacto que han tenido desde el principio. Engañaron a toda la población con estas otras posibilidades. Se ha visto en estos últimos días que han habido varios pactos que ya se están conociendo. Entre ellos se ha revelado posibles irregularidades en el otorgamiento de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Más allá de que finalmente determinen que es legal o ilegal, se ha evidenciado que todo el trámite lo hizo APP, y eso no es gratis en el Congreso. Eso es el resultado de consensos, de acuerdos. Entonces, yo creo que el hecho de llevar a una persona tan cuestionada a la presidencia del Congreso era precisamente para que se lleven a cabo o se mantengan acuerdos del congresista anterior, presidente Soto, que también pertenecía a APP. Entonces, lo que aquí vemos claramente cristalizado es ese pacto. Pacto que podría darse como un consenso inicialmente para llegar a acuerdos por el país, está bien, pero no. Esto es algo más allá. Este es un pacto para favorecer intereses personales, ¿no? ¿Con qué? Con miras al año 2026, con miras electorales, ya para garantizar de que todos van a tener un pedazo de la torta, ¿no? Y desde ahora están allanando el camino. No les importó el escándalo. El desmerecimiento ha sido terrible porque precisamente ellos pues se justifican esos acuerdos que tienen. Pero ¿qué significa Alianza para el Progreso en relación al país? Está convocando a personas como Guido Bellido que están implicadas en una investigación que hasta el día no se archiva, sino ha tomado mayor fuerza en la Fiscalía Suprema. Podemos, que está con Guido Bellido. Ah, perdón. Sí. En todo caso me corrijo. Sí. Alianza para el Progreso tiene, como te decía, de vocero a Martí Corena. Sí. ¿Qué fue de Perú Libre? Bueno, eso es bastante cuestionable, ¿no? Sí. Tanto Guido Bellido como Martí Corena han sido integrantes de Perú Libre. Entonces, ahora vemos cómo, incluso sin tener esa línea ideológica que ambos han propugnado desde el inicio, en el momento de la campaña, ahora puedes llevar a una persona que es de otro partido y de otra tendencia ideológica. Entonces, ¿dónde queda ese respeto por la democracia, esa ideología de centro o de derecha que dieron y que hoy convoca a personas que claramente han venido de otra línea ideológica? Es una serie de contradicciones que creo que afectan gravemente la estabilidad en el país. Ahora hablemos de Podemos Perú, que justamente era quien tú decías, Guido Bellido, es uno de los últimos que se ha adherido, ¿no? Y bueno, Guido Bellido ya sabemos pues, que tendencia ideológica totalmente, bueno, más que de izquierda radical, ¿no? Sí. En un país, en una bancada que dice ser de centro, así dice Luna, que es de centro. La única razón por la que Guido Bellido se ha separado de Perú Libre no es porque ahora esté distante de sus principios ideológicos, no es porque piense diferente o porque ahora ya sea un congresista de derecha. No es por eso. La única razón por la que se aleja de Perú Libre es precisamente porque tenía estas investigaciones que estaban tomando fuerza, pues en esta investigación por afiliación al terrorismo que estaba seguida contra Cerrón, se aperturó contra
Guido Bellido y Guido Contra Bellido. Bermejo ante la Suprema. Y es más, se ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de forma judicial. Entonces, ese tipo de problemas han hecho que él salga de la bancada. Perfecto. Pero vayamos a pensar cómo es que Podemos Perú hace una evaluación para recibir a Guido Bellido. Claro, vemos por parte de Podemos la satisfacción de una necesidad netamente de poder para poder aumentar la cantidad de integrantes y poder seguramente lograr más comisiones. Pero vamos a ver a Guido Bellido. ¿Quién es Guido Bellido? ¿Qué antecedentes tiene? Y si debes o no debes recibirlo, porque es un congresista de izquierda netamente. Entonces, aquí sí se clarifica claramente el transfugismo. No de aquel congresista que por múltiples motivos puede decidir salir de una bancada, pero por temas de principios democráticos, la libertad, derechos fundamentales, o que van simplemente pues en contra de lo que se prometió en campaña y de lo que se está haciendo. Claro. Son temas principistas, ¿no? Se respeta. Y ellos salen y pueden integrarse a otro partido porque si no perteneces a una bancada es muy difícil realizar la labor parlamentaria, es casi nula en algunos aspectos como el de la proyección de leyes, pero sí puedes hacer perfectamente un trabajo de fiscalización, aunque no tengas bancada, lo he vivido yo y para mí ha sido totalmente exitoso, fue 1000 veces mejor no tener bancada para poder hacer todo el trabajo de fiscalización que hice, pero puedes mantenerte también como un congresista no agrupado y desde tu escaño hacer todo el trabajo que puede representar hasta de los 130 congresistas. Pero cuando tú sales de una bancada por intereses de otra naturaleza, que son particulares, ahí es donde se ve el transfugismo. Y cuando tú ingresas a otra bancada que no guarda relación en ningún extremo con lo que tú piensas, ese es propiamente el transfugismo. Y eso es lo que nosotros debemos rechazar. Y bueno, también es cuestionable por parte de Podemos, ¿no? ¿A quién recibes? ¿Y por qué lo recibes en esas condiciones? Y sobre todo, aparte de Bellido, también ha recibido a los que decían niños, que bueno, no quieren que le digan niños, pero bueno, ha recibido a varias personas que están con serios cuestionamientos, no solo a nivel ético, sino también fiscal. Sí, lo que se ha sabido es que la comisión de fiscalización recaería en Podemos. Así es. Y sus integrantes, casi en su mayoría, tienen graves investigaciones. Para comenzar, si hablamos de Guido Bellido, de filiación o vinculación al terrorismo, que si bien es cierto está en investigación, pero si ha avanzado y está avanzando es porque hay elementos que el Ministerio Público está encontrando. Pero tienes a una persona cuestionada. Y vamos al líder de Podemos. Está cuestionada gravemente por una serie de delitos. ¿Con qué moral? ¿Con qué capacidad moral vas a poder sostener una comisión de fiscalización donde se tiene que investigar corrupción, donde se tiene que investigar hechos muy graves que de por sí, si no tienes la calidad moral, ¿cómo vas a poder llevar a cabo? Y los integrantes que podrían reemplazar a Luna también tienen graves investigaciones. Yo considero que es si bien es cierto, les puede corresponder por el tema de integrantes, pero no debería asumir Podemos la comisión de fiscalización. Y por algo de prudencia y ética, todos deberían renunciar y permitir que otros congresistas ingresen a presidir la mesa y a integrar esa comisión, porque hay problemas muy graves que están ocurriendo en el país. Temas de corrupción, tema de mal uso de presupuestos a nivel nacional, situaciones graves, por ejemplo, que se pudieron haber conocido desde el Congreso. Hay graves cuestionamientos contra las instituciones del Estado, por ejemplo, de la existencia de tráfico de ascensos en el ejército peruano. Nosotros queremos con un grupo de integrantes del ejército hacer llegar a la Comisión de Fiscalización y de Defensa una denuncia contra el comandante general Ojeda en aquel entonces por tráfico de candidaturas en los cuales a los militares que tenían el mayor puntaje, ¿no? Se les hace un cambiazo en sus notas para pasarlos a los últimos puestos y quienes no tenían los puntajes pasen a primeros lugares. Entonces, ¿no? ese, por ejemplo... Ese es un gran reto que va a llegar. Es un ejemplo que va a llegar a la comisión. Que después lo vemos. Sin embargo, nos preocupa en manos de quién va a caer esa comisión. Porque así como estos actos, también vamos a llevar otras denuncias contra Vladimir Cerrón y contra otras personas muy importantes. Y no solo tú, también otras personas. Y toda la ciudadanía a nivel nacional que tiene sus expectativas en llegar a una comisión de fiscalización que te va a recibir la denuncia, que va a investigar y que va a dar un resultado. Entonces, si nosotros tenemos, lamentablemente, personas que tienen investigaciones, estas personas no van a poder tomar decisiones. Porque cuando se avanza en las votaciones, cuando se avanza
en la aprobación del informe, es ahí donde vemos congresistas que no asisten a la mesa, congresistas que se abstienen o que votan en contra, pese a que las pruebas dicen lo contrario. Lo he vivido muchísimas veces y siempre recomiendo, siempre sugiero que si van a entrar a la Comisión de Fiscalización no tengan ningún cuestionamiento. Porque para comenzar, apenas den un voto a favor para que se investigue algo, les van a empezar a hacer campañas de demolición mediática. ¿Por qué? Porque ahí tienen la causa expuesta en una investigación o en un cuestionamiento grave. Claro, sí, eso es cierto. Ahora, igual, bueno, pues, Podemos es un caso, ¿no? Que vale la pena ver porque es ya la tercera bancada, ¿no? Así es, La más grande. claro. Sí, y podría ser la segunda, porque de acuerdo a su líder, Luna, hay interés, dice él, de varios congresistas de salirse de otras bancadas para ir a su bancada. Podrían lograrlo. Porque él tiene un partido más sólido, ¿no? Bueno, a diferencia de otros partidos. Más ¿no? preocupante entonces. Así mucho es, más preocupante. Sí. Porque vemos que ellos toman poder, pero no es de manera legítima, sino simplemente con el solo hecho que entre un congresista les aumenta en la cantidad numérica ese poder, esa posibilidad de acceder a mayores comisiones, ¿no? Pero ¿dónde queda la calidad del congresista? La idoneidad para el cargo, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda ese compromiso con la labor de fiscalización verdadera que el país necesita? La Comisión de Fiscalización ha sido una comisión emblemática para el país. Sí. Emblemática para el país. De la Comisión de Fiscalización han salido investigaciones muy, muy importantes y muy potentes, lo cual consideramos debe ser retomado. Claro, incluso para lo de... No, sí, solamente quería dejar... Sí, está bien. No, sí, lo voy a porque poner. si tengo que tratar de papeles, es bien complejo. Sí. ¿Ya? Perdón un ratito. Ya estamos. Sí, precisamente hay otras, antes de que ingrese el señor Salguana, como tú sabrás, ha habido muchos movimientos, antes de las elecciones de la mesa electiva, ¿no? Ha habido muchos movimientos entre las bancadas, se han salido de bancadas, no solo de izquierda, sino también de se han ido al bloque democrático, que dicen, se han incluso dividido. Por ejemplo, Juntos por el Perú, bloque democrático, se ha dividido. Y ahora Juntos por el Perú es Juntos por el Perú, Voces del Pueblo. Así es. Y bueno, uno de los integrantes obviamente es Bermejo. ¿Qué te parece esto? Bueno, preocupante que una persona investigada por relacionada al terrorismo esté con una bancada en el Congreso, ¿no? Sabemos que él era uno de los principales representantes también de Perú Libre, ¿no? Ahora tiene esta nueva bancada. Pienso que van a hacer uso únicamente de las facultades que se tienen cuando uno tiene una bancada para beneficiarse, ¿no? Personalmente. Pero lo que vemos es que la izquierda en nada ha cambiado. No existe la idea de la izquierda unida. La izquierda siempre se desune en el Congreso. Cuando llegan integrando una bancada poderosa, vemos que se da este tipo de divisiones, pero seguidos netamente por intereses personales, o también, pese a que siguen intereses personales, siguen siendo satélites también, porque en buena cuenta pues tienen esa misma línea, pero no vemos que en conjunto aprovechen la oportunidad histórica de poder llevar a cabo adelante sus planteamientos en favor del país desde su posición, ¿no? Sino muy por el contrario, vemos cómo se disgregan en el Congreso de la República y finalmente cualquier tipo de promesa se diluye en el tiempo porque siendo bancadas menores de 5 congresistas ya pues no tienen la capacidad de poder obtener el consenso que podrían lograr con una bancada de 37 congresistas como inició Perú Libre, ¿no? Y claramente lo que vemos nuevamente aquí es el transfugismo, ¿no? Propiamente dicho. Cómo dejas una bancada por intereses personales. Claro. Muchos de estos congresistas han pasado por varias bancadas. Por ejemplo, en el caso del señor Héctor Acuña, ahora está en Honor y Democracia. Honor y Democracia, se dividió de Renovación Popular, pero no deja de ser una bancada de derecha, ¿no? Sin embargo, está ahí Héctor Acuña. Héctor Acuña viene de varias bancadas. Primero me parece que empezó con Alianza para el Progreso, después siguió en otra bancada que se diluyó porque se fue uno y quedaron solamente 4 integrantes, ya no podían ser bancadas y ahora se ha ido a Honor y Democracia. Igual, transfugismo.
Transfugismo porque no vemos pues claramente dónde te ubicas, pero siempre en la línea de tus principios, ¿no? Lamentablemente ya tener este tipo de cambios reiterados en el Congreso te restan también credibilidad. O te quedas como congresista autónoma o decides entrar a una bancada. Aunque también hay que tener en cuenta que en este caso, pues la bancada en las que estaba, una de ellas, ¿no?, pierde la cantidad de congresistas, han decidido crear un nuevo bloque, pero había que estar atento a cuáles son los pasos que van a dar, ¿no? Claro. Lo ideal sería que lo que prime sean los principios, ¿no? Si por principista tú sales de una bancada, entonces demuestras tu trabajo, pues o de manera independiente, o si lo haces con otra bancada, sigas en esa línea, claro, con la que la gente creyó en ti y te dio sus votos. Ahora, también está la bancada de, bueno, se ha creado también el bloque democrático, que era la que estaba unida Juntos por el Perú, y donde se han ido ya, yo creo que ya ahí han preferido estar juntos con la misma ideología, que es Sigrid Bazán, que es Ruth Luque, ¿no? Paredes, ¿no? Pero bueno, al menos ellos sí tienen la ideología, ¿no? La misma ideología. Bueno, los unen los mismos intereses, sí, los ¿no? mismos intereses. Los mismos intereses, pero aún así ese trabajo no se ve reflejado. No. O sea, sería importantísimo que cada una de estas bancadas tuviera una presencia tal en la comisión, por ejemplo, de fiscalización, la cual se note que estas personas se juntan y utilizan, ¿no?, esa voluntad que se expresa a través de los votos para luchar por la población, para enfrentarse contra la corrupción. No vemos eso en ningún momento. Ni siquiera vemos de ellos posiciones frontales en situaciones cuestionables que vive el país. Sí, pues eso es cierto, ¿no? Ahora, lo otro también que te quería preguntar era, ¿cómo has visto tú esta división que hay, o mejor dicho, como dicen en el Congreso, ¿no?, esta división de poderes que se han hecho en la mesa directiva, o que se han dado en la mesa directiva? Por ejemplo, en la mesa directiva está PP nuevamente, que al final son los mismos, ¿no? Sí. Está Perú Libre, está Avanza País y está otro más, ¿no? Y Fuerza Popular sobre todo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? O sea, que sigan las mismas fuerzas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que no se haya respetado, porque mucho decía Renovación Popular que tenía que haber alternancia. Así es. No sé si tú recuerdas que una de las posibles candidatas para presidencia era Norma Yarro. Así es. ¿No?, de Renovación Popular. Ahora Renovación Popular se ha quedado disgregada, solitaria. Incluso creo que han dicho que van a ser de oposición responsable, ¿no? Entonces, ¿qué significado le das? Bueno, es una traición de Fuerza Popular a todo el país, que decidió votar por Keiko Fujimori el año 2021, aún así no fueran de Fuerza Popular, porque teníamos del otro lado a Perú Libre, un partido que traía planteamientos que ponían en riesgo la democracia y la estabilidad económica, de forma tal que se partió en dos el país. Y mucha gente apoyó a Keiko Fujimori, la defendió, no solamente le dio su voto, la defendió, la apoyó incluso después de las elecciones, denunciando el fraude electoral, ¿no? ¿Contra quién? Contra Perú Libre. Y ahora resulta que a Fuerza Popular no ha tenido mejor idea que hacer alianzas con el partido de Perú Libre, con el que le robó las elecciones, con el que fue antagónico en un momento en el que el país sí tuvo que salir de su zona de confort y tomar una decisión. Y que finalmente perdió por el fraude electoral, que tampoco supo prever, tampoco supo enfrentar, y que todos hemos pagado las consecuencias cuando entra Perú Libre al gobierno, que es un grave riesgo para la democracia, y esa es la única responsabilidad de Fuerza Popular y de su líder Keiko Fujimori, que no estuvo a la altura, por ejemplo, de líderes como María Corina Machado, que sí ha previsto cómo se tenía que cuidar el voto en la mesa y hacerla lograr, incluso en esas circunstancias tan limitadas, de que esas actas salgan de las mesas electorales, lleguen a un centro de monitoreo, sean escaneadas y publicadas para que el mundo las vea. En el Perú, que teníamos mejores condiciones de todo, no se hizo. Y es de público conocimiento que no se pusieron personeros en muchísimas mesas, como por ejemplo en el Brain. O sea, fue fácil a perder. Y tampoco luchó en forma posterior, como sí lo vemos en María Corina Machado. Perdón, que debemos recoger, porque es algo que ha sucedido en el país. Y precisamente Perú Libre está liderado por Cerrón, y Cerrón apoya a Maduro, y su idea en conjunto es llegar al poder y perpetuarse. Entonces, en ese sentido, para todos los que hemos visto esa realidad, ver que ahora Perú Libre coordina, llega al consenso con Fuerza Popular,
es totalmente una traición a esa confianza que se le dio. O sea, servimos para la etapa en la cual se iban a definir las elecciones, pero ahora no se toma en cuenta que la ciudadanía repudia a Cerrón. Es un prófugo, es un delincuente, y no han hecho más que llegar a un acuerdo con el partido de APP para que continúe Salguana, ¿no? Porque ellos también ya se están poniendo en una proyección a las elecciones del año 2026 y permiten que Cerrón, a través de su hermano Waldemar, integre la mesa. Eso es indigno totalmente, porque está claramente establecido que ese partido significaba, de acuerdo a sus planteamientos, un riesgo para la democracia. Entonces, darle el premio a un partido de esa naturaleza cuyo hermano e integrantes están vinculados al terrorismo y están siendo investigados en este momento. Perdón. Corta un ratito. Si Fuerza Popular no quería presidir el Congreso, no hubiera dejado la mesa directiva. ¿No? Si realmente piensa en los intereses del país, no hubiera permitido que Perú Libre nuevamente entre a la mesa directiva, ¿no? Y hubiera permitido que otros partidos integren esa mesa. Yo sí estaba de acuerdo con que la señora Norma Yarro, de Renovación Popular, lidere la mesa directiva. Era necesario un cambio. En cambio, ahora estamos en el continuismo, ¿no? Pero ¿de quién ha dependido eso? Del acuerdo de Fuerza Popular con APP y con Perú Libre. Entonces, ese tipo de acuerdos son indignos para el país, porque uno tiene que mantener una línea principista en la cual tú eres consciente del riesgo que significa ese partido, pero sin embargo le abres las puertas a un puesto muy importante que es una vicepresidencia en el Congreso, ¿no? ¿Por qué? Solamente para poder atender intereses personales, de forma tal que ellos están haciendo todo en el Congreso, ¿no? Sin oposición de uno contra el otro. Ahora, también otra situación que se está dando, aparte en el Congreso, aparte de sobre estos movimientos, estoy hablando de los parlamentarios a otras bancadas, irse, en fin, también tiene que ver mucho con las elecciones. Como tú sabes, en el próximo Congreso vamos a tener un legislativo bicameral, un parlamento con 2 cámaras. Entonces, si bien ya sabemos, estos congresistas no se pueden reelegir, ¿no? O sea, no se pueden, pueden sí ir a la reelección, pero para solamente diputados, no para senadores. Sí. Ya, entonces, bueno, ese es otro tipo de interés, ¿no? Personal, que es el de poder ir a una, entre comillas, reelección, ¿no? Porque si bien es cierto, todo Congreso. ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, y en el caso de los congresistas ahora se ha abierto con la modificación a la ley que ellos puedan postular para senadores. Eso es un derecho, ¿no?, que puede tener toda persona, pero eso también tiene que llevarlos a que se manejen con coherencia. Es necesario, la ley exige que ya puedan militar desde 2 años antes de las elecciones, y eso ha generado que el 12 de julio se cierren las inscripciones de todo aquel que necesitaba militar en un partido con miras al año 2026. Pero vamos a analizar a qué bancadas han entrado y las bancadas a qué personas han recibido ya con la intención de que se integren a sus partidos. Nuevamente vemos ahí que no se lleva la línea, ¿no?, que prometieron cuando llegaron al Congreso. Congresistas de izquierda que están entrando a partidos de centro o simplemente de derecha. ¿No? Y muchos que estaban en el centro también están cambiando a lugares en los cuales no podríamos imaginar. Entonces, eso sí me preocupa mucho, porque nuevamente se evidencia el interés personal. Porque si uno tiene un planteamiento, uno tiene que ser coherente. Puedes tener sí la necesidad de tener un partido, pero si tú no encuentras en ese partido la coherencia, por lo menos en tus lineamientos políticos, simplemente abstente. Porque vemos que a como dé lugar solamente atiendes un apetito personal y no cumples con atender las necesidades en coherencia con lo que prometiste y con que las personas ven en ti. Si las personas ven en ti un planteamiento de izquierda, tienes que ser coherente. No te puedes ir a un partido de derecha ni tampoco de centro. Ahora, para terminar, te quería preguntar, ¿qué futuro le ves a estos congresistas? Porque, bueno, tú sabes que yo soy cronista parlamentaria, veo el trabajo. Desgraciadamente no ha habido un trabajo alturado, ¿no? Menos de excelencia. Hay muy pocos congresistas que uno podría rescatarlos, que no lo podríamos contar ni siquiera con los 10 dedos, ¿no? Que se pueden decir que son buenos parlamentarios.
Entonces, ¿cuál es el futuro que le espera a estos congresistas? Hay muy pocos congresistas que sí han entrado con una gran promesa de dar resultados y que, si bien es cierto, no lo han logrado, pero tampoco han incurrido en conductas que los cuestionen públicamente. El resto va a pasar sin pena ni gloria y van a ser sancionados por la ciudadanía y no van a ser elegidos como senadores, porque han dejado de lado su principal función, que es la de fiscalización. Claro, ahora que están saliendo del Congreso, han dejado de lado su función de fiscalización, se han alejado de las poblaciones que los han elegido, han caído en escándalos totalmente cuestionables. Muchos de ellos están investigados en este momento. Entonces, si no le das a la población aquellas promesas por las que te llevaron y encima se evidencia que estás en el cargo para beneficiarse de manera personal, la ciudadanía ha entendido que fracasó al darte su voto. Entonces, en una próxima elección, en este caso que se quieren lanzar para senadores, yo no les veo futuro. Yo no les veo futuro porque el trabajo habla por sí solo. Y yo lo puedo decir con experiencia propia. En todo el trabajo que he realizado como congresista, que ha sido muy arduo, hasta el día de hoy recibo, ¿no?, las comunicaciones de las personas con las que se ha trabajado, se han resuelto sus problemas, hemos estado presentes con la ciudadanía, pero lo más importante, hemos trabajado fuertemente en la fiscalización que ha ayudado en la lucha contra la corrupción a nivel nacional. Lamentablemente, vemos que estos congresistas han traicionado la voluntad popular. Para terminar, ahora sí, quería preguntarte, efectivamente, estamos en un gobierno que ya no tiene bancada. Bueno, entró Pedro Castillo a través de Perú Libre, tenía una gran bancada, pero bueno, terminó, ya sabemos cómo terminó en la cárcel el señor Castillo. Y supuestamente Dina Boluarte debió haber continuado, porque era parte de la plancha, con la misma ideología. Gracias a Dios no lo ha hecho, pero sin embargo no tiene una bancada en el Congreso. Pero muchos dicen que la bancada de ella, bueno, sería Fuerza Popular, APP, en fin. ¿Tú crees eso o qué es lo que pasa? Claro que sí, claro que sí. No tiene una bancada formal, ¿no? Porque propiamente el partido de gobierno es Perú Libre. Y hay una bancada de Perú Libre que no la respalda, pero tiene otras bancadas con integrantes más numerosos que sí la respaldan, y lo que prácticamente en consecuencia de un pacto de sobrevivencia no le hacen fiscalización. Es ingenuo decir que Dina Boluarte no tiene bancada, la tiene. Y de manera concreta eso se trasluce porque no tiene fiscalización. Y ante todo cuestionamiento que hay, si bien es cierto lo que se busca es que no haya una vacancia para no desestabilizar el país, pero en forma conjunta no le hacen fiscalización. Sin necesidad de vacarla, se la podría investigar y controlar cómo está llevándose a cabo el gasto del presupuesto estatal, por ejemplo, que no sabemos. Antes nosotros a diario sabíamos con el trabajo de la Comisión de Fiscalización qué estaba sucediendo con el presupuesto a nivel nacional. Hoy no lo sabemos. Hoy no sabemos en mayor medida, como causa de investigaciones, estas noticias. Entonces, ha quedado claro que lo que hay es un pacto de sobrevivencia, de blindaje, ¿no?, para que ambos puedan salir adelante y lleguen al 2026. Que se ha confundido, sí, aquello que significa la defensa de la democracia por la estabilidad del país, de que no sea vacada, pero eso no quiere decir que no le puedan hacer fiscalización. Bien, muchas gracias. Gracias, muy amable.